Bueno, hola, muy buen día a todos. Es un videíto que preparé para poder entender un poquito mejor el concepto de clearance. Como ustedes ya habrán visto, es un concepto muy importante durante la cursada. Es sumamente recurrente y al mismo tiempo es un poco difícil de incorporar, es un poco difícil de digerir. Y yo creo que esa dificultad radica en que es un concepto muy teórico, ¿sí? Uno viene de primer año, donde todo lo que estudiaba en el libro iba y lo podía ver en un práctico, ¿sí? O sea, uno en anatomía agarraba el libro, estudiaba los huesos, los órganos, los nervios, los músculos, después iba al práctico y podía ver eso que había estudiado en vivo y en directo, lo mismo que en histología, lo que uno leía en el libro después iba y lo podía ver en el microscopio. En cambio acá, ustedes en sus casos estudian el concepto de clearance, vienen al práctico y lo cierto es que uno no ve al clearance en vivo y en directo, ¿sí? Es un concepto teórico. Entonces, bueno, la idea es tratar de hacerlo lo más práctico posible en este video. Bueno, empecemos entonces. Para este video que yo les preparé voy a necesitar que usen un poquito su imaginación, ¿sí? Vamos a imaginar que estamos en un laboratorio, estamos en el medio de un proyecto de investigación. Estamos estudiando el clearance de una sustancia en particular, la vamos a llamar sustancia X, y para eso vamos a estudiar el volumen de plasma que entra por arteria renal, ¿sí? En un determinado lapso de tiempo, es decir, vamos a estudiar flujo, y no solamente vamos a estudiar el flujo de plasma, de plasma que ingresa por arteria renal, sino que vamos a estudiar su composición, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer en vena renal. Vamos a estudiar el flujo que sale por vena renal y vamos a estudiar también su composición. Entonces, por si se perdieron, yo lo único que quiero que se imaginen, lisa y llanamente, es que por métodos experimentales obtengo el dato acerca de cuál es el volumen de plasma que pasa por la arteria renal en un minuto, y no solamente eso, sino que tengo la capacidad de averiguar en ese volumen de plasma que pasó en un minuto cuál es la concentración de la sustancia que yo estoy estudiando, que en este caso la vamos a llamar sustancia X. A mí me informan entonces que en un minuto por arteria renal pasan 1 litro de plasma, ¿sí? Y que ese litro de plasma contiene 100 milimoles de la sustancia que yo estoy estudiando. Entonces, y al mismo tiempo, por vena renal pasa 1 litro de plasma, y ese litro de plasma contiene 80 milimoles de la sustancia que estoy estudiando, ¿sí? Que es la sustancia X. Entonces, lo que yo puedo concluir, haciendo cuentas, es que en plasma renal la sustancia X se encuentra en una concentración de 100 milimolar, y en plasma venoso la concentración de sustancia X es de 80 milimolar. Repasando un poco el módulo de introducción, ustedes recordarán que cuando uno decía, por ejemplo, acá tengo una solución de cloruro de sodio 1 molar, lo que uno estaba queriendo decir es que en 1 litro de solución tenía 1 mol de cloruro de sodio, ¿sí? Molaridad hace referencia justamente a eso, expresa el número de moles disueltos en 1 litro de solución. Entonces, si yo en plasma arterial tengo 100 milimoles de sustancia X, estoy en condiciones de decir que la concentración de sustancia X es de 100 milimolar, ¿sí? Lo mismo en plasma venoso. Si yo en 1 litro tengo 80 milimoles de sustancia X, estoy en condiciones de decir que la concentración es de 80 milimolar, ¿sí? Bien, finalizada entonces esta refrescada sobre concentraciones, pasemos a la siguiente diapositiva. Y acá quiero que repasemos un poco qué es lo que tenemos hasta ahora. Tenemos 1000 mililitros de plasma que pasan por arteria renal en 1 minuto, ¿sí? Eso ya lo sabíamos. Esos 1000 mililitros de plasma pasan por el riñón y salen por vena renal, ¿sí? Vemos que después de haber pasado por el riñón se produjeron cambios en la composición de ese plasma, ¿sí? O por lo menos en lo que respecta a la sustancia que yo estoy estudiando, ¿sí? En plasma arterial su concentración era de 100 milimolar, y después de pasar por el riñón su concentración en plasma venoso es de 80 milimolar. En 1 minuto pasaron por arteria renal 1000 mililitros de plasma conteniendo 100 milimoles de la sustancia X,
Y en plasma venoso, al cabo de ese minuto, yo obtengo 80 milimoles. O sea que lo que puedo decir a priori es que el riñón le sacó al plasma en ese minuto 20 milimoles de sustancia X. Es decir, que hubo una depuración del plasma de la sustancia que estoy estudiando, ¿sí? Y con esto de a poquito vamos empezando a tantear el concepto de clearance, ¿sí? Yo hasta ahora lo que puedo decir es que hubo una depuración por parte del riñón del plasma sanguíneo. Lo que vemos es que al cabo de un minuto extrajo del plasma 20 milimoles de la sustancia X, ¿sí? Ahora bien, 20 milimoles, esto lo que representa es masa, ¿sí? Sin embargo, el concepto de clearance me habla de volumen depurado de una sustancia por unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, yo hasta ahora lo que sé es esto. El riñón le sacó al plasma en un minuto 20 milimoles. Ahora, ¿cuánto plasma fue depurado de sustancia X? Bueno, eso lo vamos a ver con los siguientes gráficos, ¿sí? Yo lo que hice fue hacer unos dibujos nuevos, ¿sí? Van a ver que en realidad son iguales a los anteriores, la única diferencia es en que los moles están ordenados en filas y columnas, ¿sí? Está todo más ordenadito, pero la concentración sigue siendo la misma, la composición es igual, ¿sí? Entonces se ponen a contar, van a ver que acá tengo 100 milimoles en 1000 mililitros y acá tengo 80 milimoles en 1000 mililitros, ¿sí? Es lo mismo que el anterior, salvo que lo dibujé más ordenadito. ¿Por qué hice esto? Porque yo quiero que vean lo siguiente. Si yo lo que me estoy preguntando es ¿cuánto es el volumen de plasma que es depurado de la sustancia X en un minuto? Yo lo que puedo afirmar mirando este esquema, ¿sí? El de la derecha, es que el volumen de plasma totalmente depurado de sustancia X es de 200 mililitros, ¿sí? Estos 200 mililitros pasan a tener una concentración de sustancia X de 0, ¿sí? Comparemos un poco con el que está a la izquierda. Si yo a este de la izquierda le saco 20 milimoles de sustancia X, o sea 20 pelotitas, lo que me va a terminar dando como resultado son 200 mililitros de plasma totalmente depurados de sustancia X, ¿sí? Que es lo que veo en el esquema de la derecha. Los 800 mililitros restantes se quedan con la concentración que tenían originalmente, ¿sí? Y acá lo veo, ¿sí? Vean que tiene la misma concentración, estos 800 mililitros restantes tienen la misma concentración que tenía el plasma arterial, ¿sí? O sea, una concentración de 100 mililitros, ¿sí? Obvio que si yo a este recipiente de la derecha lo veo en conjunto, sigue teniendo una concentración de 80 milimolar. Pero si yo separo las aguas, ¿sí? Suponiendo que tengo esa capacidad, si yo separo las aguas, puedo ver que hay un volumen de plasma que quedó totalmente depurado de la sustancia y otro que quedó igual al volumen de plasma que circula por arteria renal, ¿sí? Por eso decimos también que el concepto de clearance es muy teórico. Es decir, el plasma que sale por vena renal, o sea, no es que la vena renal se bifurca, se divide en dos y dice, bueno, por acá va a pasar el plasma totalmente depurado de la sustancia X. Y por acá va a pasar el plasma que contiene la misma concentración de sustancia X que tenía en arteria renal, ¿sí? Eso no pasa, la sangre se mezcla, ¿sí? Por eso tal vez se nos hace muy difícil imaginarnos que haya plasma 100% depurado de una sustancia, ¿sí? En realidad no hay plasma 100% depurado de una sustancia, ¿sí? Pero si tuviéramos la capacidad de separar las aguas, vamos a ver que sí, que en realidad sí hay plasma 100% depurado de una sustancia, ¿sí? Pero bueno, eso en la vida real no se ve. El concepto de clearance es muy abstracto, si se quiere, es muy virtual, ¿sí? Hay como que imaginárselo demasiado. Bueno, eso con respecto al concepto de clearance, ¿sí? Ahora bien, lo que yo quiero enseñarles es otra forma de pensar al clearance, ¿sí? Que es una forma también válida que usan algunos profesores de los que dan el seminario y que aparece en el Guyton. El Guyton nos da, en la página 343 más exactamente, otra forma de entender al clearance, ¿sí? Una forma diferente, es mirarlo desde otro ángulo, ¿sí? Se los paso porque una de esas
tal vez les sirve para entender mejor el concepto. El Guyton dice textualmente, dice, el aclaramiento se refiere al volumen de plasma que sería necesario para conseguir la cantidad de sustancia excretada en la orina por unidad de tiempo. Otra vez, el clearance es el volumen, según el Guyton, el volumen de plasma que sería necesario para conseguir la cantidad de sustancia excretada en la orina por unidad de tiempo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? En mi ejemplo, ¿cuál sería la cantidad de sustancia excretada en la orina por unidad de tiempo? Esto, mis 20 milimoles, que el riñón excreta en orina, ¿sí? Que en este caso mi riñón excreta en orina. Estos 20 milimoles los excreta en un minuto, ¿sí? Entonces, otra vez repitiendo de nuevo el concepto para que quede bien claro. Lo que me pide el Guyton es pensar cuál es el volumen de plasma necesario para conseguir estos 20 milimoles, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el volumen mínimo de plasma que yo necesitaría para conseguir estos 20 milimoles? Bueno, acá lo vemos, ¿sí? A ver si aparece 20 milimoles. Estos 20 milimoles yo los consigo de mis 200 mililitros de plasma, ¿sí? De los que ingresan por arteria renal, ¿sí? Acá está, ¿sí? Ustedes cuentan, van a ver que hay 20 milimoles encerrados en este cuadrito verde. Estos 20 milimoles están contenidos en 200 mililitros de plasma, ¿sí? Acá en este caso, porque todas las cuentas, todos los números que yo les di son muy redondos, ¿sí? Entonces es fácil de comprenderlo, pero o por lo menos más fácil de comprenderlo. Pero si por ahí ustedes tienen que hacer cuentas y los números no son tan redondos, pueden usar una cuenta de 3 simple y razonar que si yo tengo 100 milimoles en un litro o en 1000 mililitros, 20 milimoles, ¿en qué volumen están contenidos? Y la respuesta me va a dar 200 mililitros. Si ustedes se ponen a sacarlo con una calculadora, les va a dar 200 mililitros, ¿sí? Entonces, otra vez, repitiendo el concepto que nos da el Guyton, que nos da otra forma de entender el clearance, nos dice que el clearance es el volumen de plasma que sería necesario para conseguir la cantidad de sustancia excretada en la orina por unidad de tiempo. Es decir, que yo necesitaría 200 mililitros de plasma para conseguir 20 milimoles de sustancia X y excretarlos en la orina por unidad de tiempo, ¿sí? En un minuto en este caso. Por lo tanto, puedo decir, en el ejemplo que yo les di, que el clearance es de 200 mililitros por minuto, ¿sí? Bueno, entonces, a esta altura ya deben tener el cerebro quemadísimo, debe tener ganas de ser eyectado urgentemente. Entonces, para descansar un poco y después seguir con la segunda parte del video, los dejo con algunas escenas de Los Simpson, así se distienden. Sí, eso ya me lo dijiste, pero ¿qué más sabes? Una vez me piqué la nariz hasta que me sangró. ¡Sobre Lisa! Lisa Simpson es una niña de mi escuela. Alguien debió aleccionarse. Bien, primera alerta académica. Gorgori, Rafael. No, Rafa, quiere decir que reprobaste en español. ¿Yo reprobar español? ¡Será posible! ¡Mi bebé! ¿Dónde está mi bebé? Bueno, ya empezaron los preparativos para su cumpleaños, señor. No van a darme lo que quiero. A nadie se lo dan. Feliz cumpleaños, señor Smithers. ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Entonces, volviendo a lo que nos reúne, acá les traigo otro ejemplo de clearance muy cortito, ¿sí? Esta vez vamos a hablar de otra sustancia, la vamos a llamar sustancia L. Entonces, yo lo que tengo en este recipiente es el volumen de plasma que pasa por arteria renal en un minuto, ¿sí? En este caso pasan 1000 mililitros en un minuto, o sea que puedo decir que el flujo es de 1000 mililitros por minuto o de 1 litro por minuto, ¿sí? Es lo mismo. Este plasma va a pasar por el riñón
y va a salir por vena renal, ¿sí? ¿Ustedes ven algún cambio en la concentración de sustancia L? No, la concentración es exactamente la misma, ¿sí? Y aparte, si nos ponemos a analizar la orina, puedo ver que se excretaron 0 milimoles de sustancia L. Es decir, ¿el riñón depuró el plasma de sustancia L? ¿Le sacó algo de sustancia L? No. ¿Hubo clearance entonces de la sustancia L? No. El clearance fue 0, o sea, yo lo que puedo decir que el clearance de sustancia L fue de 0 mililitros por minuto, ¿sí? Un ejemplo de sustancia L podría ser la glucosa, por ejemplo, ¿sí? Se supone que yo no tengo que encontrar moléculas de glucosa en orina, ¿sí? Siempre y cuando estemos hablando de condiciones fisiológicas. Ahora pasemos a otro ejemplo, un poco más complejo. Este lo saqué del boron, donde el boron me da un ejemplo de clearance de sodio, ¿sí? Con valores un poco más reales. En el primer ejemplo yo les había dado todos números redonditos, de manera que no tuvieran que sacar la calculadora. Ahora si la quieren sacar para irme siguiendo, lo pueden hacer, ¿sí? De todos modos, todos los resultados van a estar en la pantalla. Entonces, lo que me dice el boron es que imaginen lo siguiente, que en un minuto pasan por arteria renal, o sea, en un minuto ingresan al riñón 700 mililitros de plasma, ¿sí? Estos valores son muchísimo más cercanos a la realidad, ¿sí? Ustedes, yo en el primer ejemplo les dije que pasaban 1000 mililitros, en realidad mentira, ustedes saben que pasa entre 650 y 700 mililitros, ¿sí? Entonces esos son valores más cercanos a la realidad. Bien, y ustedes también saben que la concentración de sodio en plasma normal es de alrededor de 142 mili equivalentes por litro o 142 milimoles por litro. Acá saben que las unidades de mili equivalentes por litro o milimol por litro son intercambiables porque el sodio tiene una sola valencia, ¿sí? Esto en el caso del sodio. Entonces, si yo afirmo que en un litro de plasma yo tengo 142 milimoles de sodio, puedo decir entonces que en 700 mililitros tengo alrededor de 100 milimoles de sodio, ¿sí? Entonces en la regla de 3 simple va a dar eso, que en 700 mililitros tengo 100 milimoles de sodio. Entonces, repasando lo que ya sabemos hasta ahora, sabemos que en un minuto pasan 700, en un minuto por arteria renal pasan 700 mililitros de plasma. Esos 700 mililitros que pasaron en ese minuto tienen en total 100 milimoles de sodio. O sea que en un minuto pasaron por riñón 100 milimoles de sodio, ¿sí? Ahora bien, si nos ponemos a analizar el plasma venoso, al cabo de ese minuto, ¿cuántos milimoles tengo en mis 700 mililitros de plasma venoso? Van a ver que la cantidad de moles que tengo en plasma venoso no han diferido demasiado de la cantidad de moles que yo tenía en plasma arterial, ¿sí? Es decir, que el riñón mucho sodio no le sacó al plasma. ¿Quieren saber cuánto sodio le sacó el riñón al plasma? Exactamente en un minuto le saca alrededor de 0,14 milimoles. O sea, es muy poquito, ¿sí? De estos 100 milimoles que tengo, ¿sí? Que acá está representado con 100 pelotitas coloradas, le sacó 0,14, o sea, apenas el pedacito de una de estas pelotitas, o sea, apenas el 14% de un milimol, ¿sí? O sea, es muy poquito, ¿se entiende? Acá lo representé con una muesquita, ¿sí? Entonces, acá estos números, como ustedes ven, no son tan redondos. Nosotros sabemos que el riñón le saca al plasma en un minuto 0,14 milimoles de sodio, es decir, no cambia sustancialmente la concentración de sodio del plasma. Y eso está bien, ¿sí? No espera que el plasma quede deplecionado de sodio después de haber pasado por el riñón, ¿sí? Estos resultados que nos dan son esperables. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer acá? Nuestra pregunta es la de siempre. ¿Cuál es el clearance de sodio? O sea, ¿cuál es el volumen de plasma depurado de sodio en ese minuto? ¿Cuánto es ese volumen? ¿Sí? Esos 0,14 milimoles de sodio, ¿en qué volumen estaban contenidos? ¿En qué volumen de plasma estaban contenidos?
y que por lo tanto, al sacárselos, quedaron despojados de sodio, quedaron libres de sodio, quedaron depurados de sodio, ¿sí? Como dice el concepto de clearance. Volumen de plasma que es depurado de una sustancia por unidad de tiempo. Entonces, ¿qué hago para contestar esa pregunta? Acá, nuevamente, les vuelvo a repetir, los números no nos dan redonditos, entonces vamos a tener que hacer una cuenta de 3 simple, ¿sí? Entonces, vamos a razonar. Si en un litro yo tengo 142 milimoles, 0,14 milimoles, ¿en qué volumen de plasma están contenidos? Se encontraban contenidos. Y el resultado me da que es de 1 mililitro, ¿sí? Entonces, recordando el concepto que nos daba el Guyton, que decía que el clearance es el volumen de plasma que sería necesario para conseguir la cantidad de sustancia excretada en la orina por unidad de tiempo, yo puedo decir que estos 0,14 milimoles estaban contenidos en 1 mililitro, ¿sí? Entonces, yo puedo afirmar que el clearance de sodio es de 1 mililitro por minuto. ¿Sí? ¿Se entiende? Fíjense que es muy poquito. ¿Sí? Es muy poquito. Está bien, el clearance no nos da de 0 como la glucosa, pero nos da de 1 mililitro por minuto. Es muy poquito, es muy cercano a 0, ¿sí? El clearance de sodio. Es un concepto muy importante. El clearance de sodio siempre es muy poquito. Si ustedes, el borón, por ejemplo, dice que de todo el sodio que se filtra, apenas se excreta el 0,4%, ¿sí? Por eso es de esperar este valor tan chiquito de clearance de sodio, ¿sí? El riñón, acuérdense que se mata reabsorbiendo sodio, ¿sí? Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que se haya entendido. Si no, lo podemos seguir charlando en la mesa, ¿sí? Muy buenos días a todos. Nos vemos.